Bueno, vamos directos al grano. Este análisis va a deconstruir por completo la mecánica financiera y operativa de los proyectos de construcción. Resulta que con demasiada frecuencia caemos en la trampa de ver un presupuesto de obra como una simple lista de precios, ¿verdad? Como un trámite administrativo más. Pero desde la perspectiva de la consultoría estratégica, la realidad es muchísimo más profunda. Así que en esta exploración vamos a ir bastante más allá de lo obvio. Vamos a destripar los elementos vitales, las tipologías y, lo más importante, esas dinámicas ocultas que al final del día determinan si una inversión inmobiliaria sobrevive o se va a pique. Para ello, nuestra hoja de ruta va a ser bastante rigurosa. Pasaremos por las paradojas del presupuesto estático, la anatomía de los costes y ese gran riesgo oculto que es la productividad. Después, veremos cómo establecer alertas tempranas, la integración con la rentabilidad macrofinanciera y cerraremos con un decálogo estratégico. Dominar estas 6 etapas es, sin exagerar, absolutamente vital para cualquier gerente de proyectos o auditor financiero que busque un control real. Empecemos desmontando una gran ilusión, la idea del presupuesto inamovible. Esta es la primera gran paradoja, el conflicto central que casi siempre pasamos por alto cuando nos quedamos en la superficie. Y es que, literalmente, un proyecto de construcción puede ser técnicamente impecable, una absoluta obra de arte del diseño, y aún así quebrar financieramente si tratamos el presupuesto como un documento estático en lugar de un modelo financiero vivo y predictivo. La perfección técnica no garantiza para nada la supervivencia económica. Ese error de principiante de pensar que el presupuesto es un papel que se imprime y se guarda en un cajón, bueno, eso es letal. En nuestro sector, cada decisión en el terreno tiene un impacto económico en tiempo real. Tratarlo como un simple papeleo es la causa número 1 de siniestros y reclamaciones por incumplimiento. Entonces, esto nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda. ¿Qué es lo que realmente lleva a la quiebra a un proyecto? Casi nunca es el precio del acero o del hormigón. Esos materiales físicos son totalmente predecibles. Lo que de verdad destroza los márgenes son los mecanismos que no vemos, las desviaciones silenciosas y esa alarmante falta de control dinámico del día a día. Para entender cómo ocurren estas quiebras, tenemos que adentrarnos en la anatomía de los costes. Dejemos de ver el proyecto como un montón de planos y empecemos a verlo como lo que es, un organismo vivo. Pensémoslo así. Los costes directos son el esqueleto y los músculos, el hormigón, el acero, la mano de obra directa, lo que físicamente conforma la obra. Pero claro, un esqueleto no se mueve por sí solo. Necesita un sistema nervioso y circulatorio, que serían los costes indirectos, la caseta a pie de obra, los supervisores, toda la logística que mantiene aquello con vida. Y por último, tenemos el ADN y el cerebro, lo que llamamos costes blandos. Aquí entran el diseño arquitectónico, las licencias, los temas legales. Ojo con esto, porque un error garrafal y tristemente súper común es meter en el mismo saco los costes indirectos de campo y los costes blandos. Hacer eso es un suicidio financiero porque destruye por completo nuestra trazabilidad. Y justamente para evitar ese caos y establecer un presupuesto profesional, necesitamos seguir una metodología estrictamente cronológica. De estos 5 pasos que podemos ver, hay un ancla absoluta que no podemos saltarnos. El paso 2, la estructura de desglose del trabajo, o EDT. La EDT tiene que clasificar lógicamente cada partida y, atención, debe coincidir al milímetro con cómo se va a ejecutar y apagar el proyecto en la realidad. Sin una EDT robusta, intentar calcular precios unitarios o mediciones no sirve de nada. Sería imposible congelar una línea base verdaderamente fiable. Ahora que tenemos la estructura clara, hablemos del gran agujero negro de las finanzas en la construcción, ese riesgo oculto que lo cambia todo, la productividad en campo. El quid de la cuestión está en cómo calculamos los costes indirectos para mantener esa productividad a flote. Existen principalmente 2 caminos. El método detallado por recursos es el preciso, el técnico, el que es obligatorio para la ejecución real porque contempla y mide cada alquiler y cada salario mensual. El segundo método, aplicar un porcentaje fijo sobre el coste directo. Esto es una trampa mortal. Paradójicamente es el más usado a veces durante la ejecución, pero nos pone una venda en los ojos ante la velocidad real a la que estamos quemando nuestro presupuesto logístico. Aquí es exactamente donde la realidad choca de frente con las finanzas. Siempre vamos a tener esa tensión enorme entre el rendimiento planificado, que suele ser súper optimista, casi un cálculo estático de laboratorio, y el rendimiento real en la obra. Es una relación inversamente proporcional pura y dura. En el momento en que nuestro rendimiento real cae por culpa del clima, problemas logísticos o inexperiencia del equipo, los costes unitarios se disparan al instante. Matemáticas puras. Literalmente, la obra se convierte en una olla a presión. Avanzar más despacio no solo retrasa la entrega, significa que tenemos que seguir pagando al ingeniero residente, el alquiler de las grúas y la seguridad por semanas o meses extra. Es un drenaje totalmente silencioso que se come crudo el flujo de caja y se termina tragando esa reserva de contingencia que, recordemos, debería ser sagrada y estar solo para emergencias reales, no para cubrir previsiones de rendimiento mal hechas.
Sabiendo que la productividad es este enemigo invisible, la gran pregunta es, ¿cómo nos defendemos? Pues desplegando controles estratégicos y sistemas de alerta temprana para blindar nuestra línea base. Para tener un control férreo sobre esto, el estándar de oro a nivel profesional es la gestión del valor ganado o EVM. Tenemos que olvidarnos de una vez por todas de esas estimaciones subjetivas del tipo, bueno, yo creo que llevamos como un 50% de avance. Eso no vale para nada. El EVM nos da métricas financieras absolutamente objetivas, integrando al mismo tiempo el alcance, el tiempo invertido y los recursos reales. Y dentro del universo del EVM hay un número que tenemos que vigilar como halcones, el SPI, el índice de desempeño del cronograma. Si vemos que este indicador cae por debajo de 1.0, suenan todas las alarmas. Para quienes auditamos o lideramos estos procesos, esto no es solo un aviso de que vamos un poco lentos, es la alerta roja de que se nos viene encima una crisis de liquidez y un posible siniestro. Los números no mienten. Un SPI por debajo de 1 nos dice implacablemente que nos estamos retrasando, lo que significa pagar más costes indirectos. Pero por otro lado, tenemos el CPI, el índice de desempeño de coste. Si el CPI baja de 1, significa que estamos gastando más dinero del que hemos ganado físicamente con el avance de la obra. Esto garantiza, matemáticamente, que la estimación final superará el presupuesto aprobado y que nuestro margen de beneficios se está esfumando delante de nuestras narices. Vamos a alejar un poco el zoom ahora. Conectemos toda esta microejecución del día a día, a pie de obra, con la perspectiva macro, con los grandes indicadores de rentabilidad de la inversión inmobiliaria. El panorama general es fascinante y muchas veces sorprendente. Fijémonos en que los ladrillos y el hormigón, lo que llamamos costes directos, a menudo suponen solo la mitad, el 50% de la inversión total. La incidencia del coste del terreno y los costes blandos se comen una parte enorme del pastel de la rentabilidad. Por tanto, gestionar con éxito un proyecto inmobiliario significa gobernar todo este ecosistema financiero, no solo saber poner ladrillos y cemento. Y es en esta foto global donde entran a jugar los pesos pesados, el valor actual neto, el VAN, y la tasa interna de retorno, la TIR. Estos son los indicadores que nos dicen si estamos creando riqueza o destruyéndola, y dependen totalmente del flujo de caja. Podemos tener un proyecto que parezca un negocio súper rentable sobre el papel, pero un simple bache en la liquidez nos puede destrozar la TIR en un abrir y cerrar de ojos. Aquí el tiempo es literalmente dinero. Al final, todo esto es un efecto dominó, una cascada de fallos muy predecible. Imaginemos que en la primera semana tenemos una baja productividad colocando bloques, algo aparentemente menor, pues eso provoca que para la semana 4 nuestros costes logísticos indirectos se disparen. Esto nos genera un déficit de caja brutal en la semana 8 y finalmente para la semana 12 nuestra TIR y nuestro VAN se han hundido por completo. Es un engranaje donde todo está conectado. Llegamos a la recta final. Para consolidar y aterrizar todo este análisis, vamos a resumirlo en un decálogo estratégico, una brújula definitiva para consultores, auditores y líderes. Se consolidan aquí las 10 verdades ocultas de las finanzas en la construcción. La síntesis es muy clara. Separar los costes no es opcional, es vital. La estructura de desglose, la EDT, es el ancla indiscutible que sujeta todo el proyecto. Y sobre todo no olvidemos nunca que esa microejecución en el terreno es el verdadero motor que impulsa los grandes números macroeconómicos en la sala de juntas. Entender estos secretos es exactamente lo que separa a los simples aficionados de los estrategas de élite. Y para pasar a la acción, hoy mismo nos quedamos con estas 10 recomendaciones tácticas. Auditar sin descanso, prohibir absolutamente esos precios unitarios globales hechos a ojo, aislar meticulosamente los costes blandos y exigir reportes de valor ganado cada semana. No estamos hablando de teoría, estamos hablando del blindaje táctico que necesitamos para transformar la gestión de cualquier portafolio desde ya. Así que volvemos al principio, cerrando el círculo conceptual. La analogía biológica es innegable y es la forma más clara de verlo. Si nuestra productividad en campo, que es el músculo, empieza a fallar, automáticamente nuestros costes indirectos, el sistema nervioso, van a drenar el flujo de caja, que es la sangre. Y si el organismo se queda sin sangre, la inversión muere. Sin más, cada partida, cada rendimiento diario y cada indicador financiero viven en una profunda simbiosis. A la luz de todas estas dinámicas, nos queda una reflexión fundamental. El control real requiere abandonar de una vez las ilusiones y adoptar una metodología de precisión quirúrgica. Así que preguntémonos, ¿el presupuesto que estamos manejando hoy es un verdadero modelo predictivo o es solo un espejismo administrativo esperando a derrumbarse? Ojalá este análisis sirva como catalizador para auditar a fondo los sistemas vigentes a partir de mañana mismo.